Muy bien, pues hola de nuevo a todos, bienvenidos. Tras la pausa del café, ya con energías renovadas, primero algunas cuestiones de logística necesarias. Es conveniente que actualicéis la app del Congreso porque os va a permitir efectuar las preguntas que tendremos una vez que nuestra ponente pues termine su exposición. Las preguntas se articularán a través de la app y, bueno, pues podéis ponerlas y las formularé yo en vuestro nombre. Es un privilegio absolutamente inmerecido el de presentar a nuestra ponente en este momento, porque cualquier cosa que se diga de Ana María Orellana Cano pues desmerece su prestigio, y si quien la dice soy yo, pues mucho más. Yo voy a tratar de ser muy breve porque lo que yo diga tiene poca importancia a la vista de quién nos va a ilustrar a partir de este momento. Yo lo que sí quisiera es hacer un doble agradecimiento a Ana María Orellana. En primer lugar, un agradecimiento en nombre de nuestra asociación, porque siempre que hemos llamado a Ana María Orellana, siempre nos ha acogido, nunca ha dicho no, al revés, y eso es un lujo realmente para nosotros que debemos agradecerle. Y luego quiero hacerle un agradecimiento personal, pero un poco también creo que en nombre de todos, no solamente de todos vosotros, sino en nombre de todos, yo creo, los ciudadanos, porque 30 años de ejercicio de la jurisdicción, de los cuales 28, si mis cuentas no fallan, en el orden social, con una calidad jurídica, con una extraordinaria claridad y con una palmaria, diría, vocación de servicio al ciudadano por quien encarna uno de los tres poderes del Estado, y más en nuestra disciplina, creo que es, como mínimo, digno de agradecimiento. Creo que, bueno, en la app tenéis una reseña del inabarcable currículo de Ana María Orellana. Es realmente abrumador, es abrumador. Desde luego creo que basta una lectura rápida para saber que estamos ante una mente privilegiada y además una persona extraordinariamente sencilla, cosa que en el mundo jurídico no suele ser lo habitual. Yo quiero darle las gracias. No voy a decir nada más porque es que no necesita presentación verdaderamente, y lo que sí que necesita es mucho tiempo para que todos podamos disfrutar de ella. Muchas gracias y Ana María Orellana tiene la palabra. Buenos días. Mi más sincero agradecimiento por tan amables palabras de presentación. Mi más sincero agradecimiento también a la Asociación Nacional de Laboralistas. Es para mí un gran honor y de verdad me siento muy honrada de poder colaborar y participar en este magnífico congreso que me parece que la presidenta Ana lo ha organizado con todos los colaboradores desde un punto de vista totalmente novedoso en materias que desde luego nos preocupan y que suscitan una gran problemática en el orden social. Me han asignado el objeto de mi ponencia, versa sobre el derecho de protección de datos personales de los trabajadores. En principio parece una materia que, bueno, que no va a dar tanto problema y, sin embargo, cuando empecé a estudiarla me di cuenta que era fascinante. Tiene un montón de problemas que se pueden suscitar. En principio voy a hacer una exposición desde el punto de vista eminentemente práctico, como no podía ser de otra manera en este foro. Bueno, pues el derecho de protección de datos, con carácter general, encuentra su inicio en el artículo 18.4 de la Constitución, que establece que por ley se limitará el uso de la informática para garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de estos derechos. ¿Cómo se regula en el ámbito internacional? Pues conviene tener presente el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950,
que reconoce el derecho a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Y en el ámbito europeo, de la Unión Europea, es sumamente interesante resaltar la Directiva Comunitaria 95/46 de 24 de octubre, cuya transposición al ordenamiento interno español se llevó a cabo por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la muy conocida por todos, 15/1999, de 13 de diciembre. ¿Qué ha ocurrido? Pues que recientemente, como bien saben, se ha producido un hito sumamente importante con el Reglamento Europeo del Parlamento Europeo y del Consejo 2016/679 de 27 de abril, que se publicó en el Boletín Oficial de 4 de mayo y que entró en vigor el 25 de mayo, según su artículo 99, de 2016. Ahora bien, ha cambiado totalmente la forma de regular la protección de datos. ¿Por qué? Porque si bien antes existía una directiva que, como saben, lo que obliga es a la transposición, ahora el legislador europeo lo hace mediante reglamento. Y el reglamento es de aplicación directa a los Estados miembros. ¿Desde cuándo? Desde el 25 de mayo de 2018. Por lo tanto, los países, los Estados miembros, tenían un periodo de 2 años para adaptar su regulación al reglamento europeo. Y en el ámbito laboral, ¿qué es lo que dice el reglamento europeo? Pues lo importante es que ya menciona, dentro de la protección del derecho, del respeto al derecho a la protección de datos, ya menciona el ámbito laboral con carácter específico. Se refiere a él en el artículo 88 y más o menos viene a decir que por ley, los Estados miembros, bien por ley o bien por convenio, a través de la negociación colectiva, podrán regular el derecho de protección de datos personales en el ámbito laboral desde el acceso al empleo, la vigencia y la extinción del contrato de trabajo, o sea, las 3 fases de una relación laboral. ¿Y qué han hecho los países de la Unión Europea? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido países que efectivamente han llevado a cabo, han cumplido con lo que establecía el reglamento y han llevado a cabo o han publicado una nueva ley de protección de datos personales. Por ejemplo, pues en Alemania se ha dictado la Ley de Protección de Datos Personales de 30 de junio de 2017, en Austria la de 31 de julio de 2017, en el Reino Unido y en Irlanda la Data Protection Act de 2018, en Polonia la Ley de Protección de Datos de 22 de marzo de 2018 y en Portugal la Ley de 10 de mayo de 2018. Bueno, pues dirán ustedes, hay otros países que tenían ya una regulación bastante avanzada en esta materia y hay otros que directamente pues, no han cumplido. La forma de cumplir más llamativa es la de Dinamarca, porque Dinamarca lo que ha hecho es copiar el artículo 88 en su legislación interna. Luego dirán del triángulo dorado danés. Pero hay otros países, bueno, ¿y qué ha pasado en España? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué ha hecho el legislador español? Bueno, pues se puso las pilas. El legislador español publicó un anteproyecto el 13 de junio del año 2017 que se convirtió en proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal, así se denominaba el proyecto de 24 de noviembre del año 2017, pasó un periodo de enmiendas, de las enmiendas que se presentaron afectaban al ámbito laboral 24 y se publicó el proyecto de ley orgánica, ya ha cambiado de nombre, el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, no de carácter personal, y de garantía de los derechos digitales, que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados el 9 de octubre de este año 2018. Se han presentado en el Senado 5 enmiendas, de las cuales solo la que afecta al artículo 87.2 del proyecto tiene incidencia laboral y se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado antes de ayer, el 14 de noviembre de 2018. Por lo tanto, es una
es una materia de auténtica actualidad, o sea, de absoluta actualidad. Entonces, vamos a analizar, yo en mi exposición me propongo pues analizar cómo se han regulado los principales aspectos del ámbito laboral en otros ordenamientos de Estados miembros de la Unión Europea y también cómo estaba siendo tratado el tema por la jurisprudencia en otros Estados miembros, así como la jurisprudencia nacional, la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y fundamentalmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos que tener presente algunas nociones básicas reguladas en el Reglamento 2016/679. ¿Qué se considera dato protegido? El artículo 4.1 del Reglamento Europeo destaca que el dato protegido es toda información acerca de una persona física identificada o identificable. Bueno, pues tenemos primero que ver si es un dato protegido para resolver el problema en el ámbito laboral. Pero, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es buscar una base jurídica para el tratamiento. La base jurídica con carácter general, el fundamento jurídico que afecta a lo laboral de conformidad con el artículo 6.1 del Reglamento Europeo puede ser el consentimiento del trabajador, que sea necesario el tratamiento para la ejecución de un contrato o la aplicación de una medida precontractual. Por lo tanto, esta base nos sirve para el tratamiento en el ámbito laboral, bien en la vigencia del contrato o bien en la fase de selección, que exista una obligación legal o un interés legítimo. Y además, el artículo 9 del Reglamento Europeo contiene una serie de datos especialmente protegidos porque pertenece a una categoría especial de datos. En principio, estos datos está prohibido cualquier tratamiento sobre los mismos, se prohíbe el tratamiento sobre los datos especialmente protegidos, que son los que afectan al origen racial, a la afiliación política, religiosa, creencia, discriminación, sobre todo datos biométricos, genéticos. Bueno, pues esto está prohibido salvo las excepciones que contempla el párrafo segundo del artículo 9. En primer lugar, el consentimiento y, en segundo lugar, que sea necesario el tratamiento para el cumplimiento de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, siempre que se garantice por la legislación interna o a través de la negociación colectiva el respeto a los derechos fundamentales. Por lo tanto, si en el ámbito laboral nos encontramos con un dato, ¿qué tenemos que hacer? Ver si está protegido. En segundo lugar, buscarle una base jurídica que nos sirva para el tratamiento. ¿Cuál es la base jurídica? Las que he dicho con carácter general y para los datos especiales, estas dos. Ahora bien, ¿qué problema se plantea en el ámbito laboral? Pues que miren ustedes, el consentimiento del trabajador, que es la primera base jurídica que se establece, sin embargo, plantea numerosos problemas, porque a nadie se le escapa que un trabajador, si le ponen a la firma un formulario en la fase de acceso al empleo, en la fase de selección, va a firmar lo que le pongan. Va a consentir el tratamiento de cualquier dato, al igual que durante la vigencia del contrato. Y en este sentido me gustaría resaltarles unas directrices dictadas al efecto por el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva Comunitaria 95/46. La directiva crea en el artículo 29 un grupo de trabajo parecido a la Agencia de Protección de Datos Nacional, pero que se encarga de realizar informes, directrices, dictámenes. Y hay unas directrices muy interesantes que se refieren precisamente al consentimiento en el ámbito laboral y que viene a decir lo que les acabo de indicar, que el consentimiento no se puede prestar por el trabajador de forma voluntaria y eficaz. Por lo tanto, ¿qué base jurídica tendremos? Las siguientes, o sea, en los datos protegidos con carácter general, la ejecución del contrato de trabajo o la aplicación de medidas precontractuales. En los especialmente protegidos, que sea necesario para el cumplimiento de una obligación o un deber en el derecho del trabajo o la seguridad social. Dirán ustedes, y es necesaria la información, que la información nos ha dado mucho juego desde el punto de vista de la doctrina judicial, no cabe duda, pero me referiré a ella
al analizar cada una de las pruebas específicas, cámaras de videovigilancia, geolocalización, etcétera, porque cada una tiene su peculiaridad en el proyecto nuevo de 14 de noviembre de este año 2018. Bueno, pues esto es con carácter genérico. Ahora en la exposición a mí me gustaría seguir el íter cronológico de la relación laboral. Por lo tanto, en primer lugar, cuáles son los principales problemas que se han suscitado en orden a la fase de selección de personal, para continuar con los problemas durante la vigencia del contrato, de la relación laboral y finalmente con la extinción del contrato. Miren ustedes, desde el punto de vista, comenzando ya por la fase de selección de personal, respecto de los datos protegidos, conviene diferenciar los datos que son facilitados al empresario por el propio trabajador de los datos recabados por el propio empleador. En primer lugar, por tanto, ¿qué problemas se suscitan en relación con los datos que le facilita el propio trabajador al empresario en la fase de selección, como candidato al empleo? El primer problema, el currículum. El currículum es un dato protegido. Puede ser un dato protegido, contiene una información personal, una información acerca de una persona física y para que se pueda hablar de un tratamiento de ese dato protegido que es el currículum, tiene que o bien incorporarse a un fichero o hacer sobre él un tratamiento automatizado. Y esto en la práctica ofrece serias dudas. Me gustaría resaltarles dos sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La primera sentencia es la de 18 de diciembre del año 2006. Fíjense el tema que resuelve cuál es. Un trabajador llega a un hotel y en recepción entrega el currículum buscando un empleo. En el hotel, bueno, pues no tienen un empleo adecuado y sabía el recepcionista que en otro hotel necesitaban un empleado y le remite por fax el currículum vitae de este señor. Lo llaman por teléfono del otro hotel y viendo que no había mucho interés por el candidato, lo tiran a la papelera. ¿Qué es lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional? Que no ha existido ni un tratamiento automatizado del currículum ni una incorporación al fichero. Por lo tanto, aquí no se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales. Veamos otro ejemplo, el de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 4 de marzo del año 2013. Miren ustedes, son dos empresas. En la primera empresa prestaba servicios el trabajador, pero comienza a prestar servicios en otra empresa del grupo. Se le remite el currículum que había entregado en la primera empresa y la segunda empresa, cuando lo despide, presenta el currículum como prueba en el acto del juicio de impugnación del despido. La Agencia de Protección de Datos sanciona a las dos empresas por vulneración del derecho fundamental e impugnan esta sanción. Considera la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 4 de marzo de 2013, que hay que distinguir el comportamiento de la primera empresa y de la segunda. La primera empresa efectivamente hizo un tratamiento de esos datos del currículum porque cedió a otra empresa, a un tercero, el currículum. Por lo tanto, le confirma la sanción de la Agencia de Protección de Datos. Pero la segunda, según la sentencia indicada, no ha realizado ningún tratamiento. Lo único que ha hecho es el currículum vitae, presentarlo como prueba en un acto del juicio. Eso no es ni tratamiento automatizado ni incorporación a un fichero. Por lo tanto, concluye la sentencia de la Audiencia Nacional que debe revocarse la sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos. Y en fase de selección se plantea también un serio problema en relación con si es necesario que cuando se firma un precontrato o un formulario para el acceso al empleo, si le solicitan al trabajador datos tales como el correo electrónico o el número de su teléfono móvil o del teléfono fijo, ¿eso supone una vulneración del derecho de protección de datos personales? La cuestión ha sido resuelta por la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 21 de septiembre del año 2015. Miren ustedes, en esta sentencia analiza
¿Es un dato protegido? Sí, porque es toda información acerca de una persona física, identificada o identificable, aquí identificada. ¿Cuál es la base jurídica para que se pueda llevar a cabo ese tratamiento? ¿Es un dato especialmente protegido? No. No es una categoría especial de dato, es básico. Por lo tanto, ¿cuál es la base jurídica? Decíamos que el consentimiento no nos sirve en el ámbito laboral, por lo tanto, que sea necesario el tratamiento para la ejecución del contrato o, como en este caso, para la aplicación de medidas precontractuales, porque estamos en fase de selección. Y dice el Tribunal Supremo, no es necesario el tratamiento, por lo tanto, ha existido una vulneración del derecho de protección de datos personales. No existe base jurídica para el tratamiento. Veamos otra cuestión. Mire, un asunto muy interesante que resolvió la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 15 de junio del año 2017 se refiere al caso Unísono. En el momento de firmar el precontrato, en la fase de selección, se le obliga al trabajador, ya había firmado el contrato, es el momento de la firma, o sea, estamos en ese momento intermedio entre la fase de selección y ya la contratación, y se le ofrece a la firma un contrato en el que decía que cedía su imagen, era una empresa de telemarketing, para realizar las videollamadas. Entonces se plantea si realmente es un dato personal y si es un tratamiento. Y concluye la sentencia esta de 15 de junio del año 2017 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, diciendo que efectivamente es un dato personal protegido, es la imagen de una persona y además se va a producir un tratamiento en tanto en cuanto va a ser utilizada para las videollamadas con los clientes en momentos puntuales. Y concluye que ha existido una vulneración del derecho de protección de datos personales. Un sector de la doctrina, representado por González Viedma, critica esta sentencia afirmando que realmente, a su juicio, hay que analizar si se ha producido realmente un tratamiento, porque lo que se le pide en la cláusula tipo es que su imagen pueda ser usada en videollamadas, pero no se van a grabar. No hay ninguna incorporación a un fichero, no hay un tratamiento automatizado de la imagen. Entonces, duda que hubiera vulneración porque, efectivamente, antes de valorar si existe o no vulneración del derecho de protección de datos, lo que tenemos que ver es si es un dato protegido y, sobre todo, si se ha producido un tratamiento del dato. Lo dejo apuntado a efectos prácticos. Existen también algunas sentencias que resuelven temas sobre los datos especialmente protegidos, aquellos que, como les decía, afectan al ámbito de la discriminación. Por ejemplo, en el ámbito de la discriminación por razón de sexo, es interesante destacar en la fase de selección ya la antigua sentencia, pero muy conocida, del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de noviembre del año 1990, el caso Decker. Una trabajadora embarazada acude a un proceso de selección de personal y el empresario directamente le dice que no la contrata por estar embarazada. ¿Por qué? Argumenta dos razones. La primera, que no tiene liquidez para hacer frente a la sustitución de una trabajadora, y la segunda, que el seguro de asistencia sanitaria que tiene no le cubre la maternidad. Bueno, pues declaró el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que era discriminatorio y que en el proceso de selección se había producido una discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, que ese dato especialmente protegido que necesitaba que fuera necesario para el derecho de trabajo, pues bueno, ahí está también un poco implicado. En relación con los criterios de selección, se pronuncia la sentencia también del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los formularios que le entregan a las trabajadoras que deben de rellenar haciendo constar las responsabilidades familiares, los ascendientes a su cargo, los hijos, si eso constituye realmente una discriminación. Y llega a la conclusión la sentencia de 2 de octubre de 1997, caso Cording, que efectivamente sí es discriminatorio. ¿Qué ocurre en la fase de selección? En la fase de selección, la oferta de empleo dirigida exclusivamente a uno de los sexos es por sí discriminatoria, salvo que exista un requisito esencial y determinante. No es lo mismo contratar a un actor que a una actriz.
pero si no es discriminatoria. Y hay que tener en cuenta también que existen en la fase de selección las medidas de acción positivas, que son las que favorecen a un sexo pero no perjudican a otro, frente a las medidas de discriminación positiva, que son las que favorecen a un sexo perjudicando a los miembros del otro sexo. Bueno, pues esto en cuanto a la discriminación por razón de sexo. Dato especialmente protegido. En la fase de selección, las opiniones políticas o, sobre todo, las creencias. Estamos moviéndonos en el plano de las empresas de tendencia. Aquí es muy interesante una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo del año 2012, que resuelve el caso Fernández Martínez, que era un profesor de religión que se había acogido al movimiento procelibato opcional y en un periódico criticó el tema del aborto y el tema del divorcio, que no fueran admitidos por su religión y tal. En ocasión de esta crítica fue despedido por la empresa. Entonces, esta sentencia la traigo a colación porque hace una delimitación muy interesante sobre lo que debe considerarse un puesto de trabajo ideologizado, en cuyo caso sí que sería necesario que en la fase de selección se le preguntara al trabajador sobre sus creencias religiosas, de un puesto no ideologizado. Por ejemplo, si es el profesor de religión, evidentemente sí que tendrá que contestar en la fase de selección a ese dato protegido, especialmente protegido, pero si es un personal de mantenimiento, por ejemplo, pues no, porque es un puesto no ideologizado. También se plantea la posibilidad de que en esta fase de selección se le pregunte al trabajador sobre su afiliación sindical. Bueno, pues en la fase de selección, desde luego, no tendríamos que buscar, es un dato protegido, especialmente protegido. ¿Y cuál sería la base jurídica? Pues como es especialmente protegido, que fuera necesario para el cumplimiento de una obligación o de un deber en el derecho del trabajo, de la seguridad social, siempre que exista una ley o un convenio que respete, que garantice el respeto a los derechos. Bueno, pues ¿aquí es necesario? Pues no. No es necesaria la fase de selección. Otra cosa diferente es durante la vigencia del contrato, porque puede ser necesario a la hora, por ejemplo, de despedir al trabajador, pues tener que hacer el expediente contradictorio. Pero en la fase de selección no hay por qué preguntarle al trabajador, no es necesario preguntarle al trabajador sobre su afiliación sindical. ¿Y qué ocurre con los datos de salud? Los datos de salud, pues depende. Hay una sentencia interesante de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de marzo del año 2018 que delimita claramente el reconocimiento médico en la fase de selección del reconocimiento médico como garante de la prevención de riesgos laborales durante la vigencia del contrato. Y en la fase de selección viene a decir que habrá que analizar el caso concreto. Por ejemplo, en el caso de un escolta, pues es normal que se le exija en la fase de selección que presente un reconocimiento médico. En el caso de un vigilante de seguridad, pero no en todos los trabajos es necesario los datos de salud y, desde luego, mantienen un secreto respecto de la empresa en la fase de vigencia del contrato con la prevención de riesgos laborales. La única información que se le da a la empresa es apto o no apto, ¿no? Y también es interesante destacar que hay veces que en la fase de selección se le pide al trabajador que aporte el certificado de antecedentes penales. Bueno, pues no es necesario en la fase de selección, salvo para determinadas profesiones, que se aporte y, por lo tanto, no sería necesario el tratamiento, no existe base jurídica, no ha lugar al tratamiento. Si se trata el dato protegido, pues estaría vulnerando el derecho de protección de datos. Bueno, estos son los problemas que se me han planteado así más relevantes cuando es el trabajador en la fase de selección el que aporta la documentación. Pero ¿qué ocurre si es el empresario el que recaba los datos? Por ejemplo, si el empresario se puede meter en las redes sociales para recabar datos del trabajador en el proceso, del candidato en el proceso de selección. Pues miren, aquí es muy interesante un informe del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva Comunitaria 95/46 de 8 de junio del año 2017, en el que viene a decir que el empresario solo podrá recabar datos de las redes sociales que sean de carácter profesional, pero no meterse y recabar datos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de esas no. Aquí en España no existe, como en Alemania, la ley Facebook,
Pero realmente tenemos que tener presente que esto es un dictamen aplicable, el de 8 de junio del 17, del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha sido sustituido por el Comité de Protección de Datos en el Reglamento Europeo 2016-679, pero sirven de base los dictámenes que ha desarrollado, sobre todo en el ámbito laboral. Bueno, pues esto en cuanto a la protección. Y otra cosa que le interesa, por ejemplo, a la empresa es decir, a mí me gustaría saber si este candidato ha sido despedido, ha sido sancionado en otras empresas, ¿cabe la cesión de datos de otras empresas? Aquí es interesante un informe, pero es de la Agencia de Protección de Datos Española, el informe 14 de 2013. En este informe viene a decir la agencia que, como la empresa tiene la obligación de destruir los datos personales una vez que ha prescrito la sanción, la infracción, por lo tanto no puede ceder los datos, porque si los cede es porque no ha cumplido con la obligación que tenía. Y otra cuestión es lo de los perfiles. ¿Puede acceder el empresario a los perfiles que hay en Internet del trabajador? Bueno, a los perfiles públicos sí. Puede acceder porque tienen naturaleza pública. Así lo declaró una interesante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre del año 2003, dictada en el caso Bodil, terminado en L. Bueno, pues esto en cuanto a los perfiles, pero es más habitual de lo que sería deseable que a veces se elaboran las listas negras. Y hay una sentencia muy interesante de la Sala Primera del Tribunal Supremo Español de 12 de noviembre del año 2015 en el que, fíjense, la empresa telefónica tenía una contrata con otra empresa y un trabajador de la contrata acude a un domicilio y un trabajo que era gratis, pues le cobra 100 euros al señor, ¿no?, al cliente. Se entera la empresa y lo despide. Entonces, claro, este señor era mayor, tenía más de 50 años, empieza a buscar empleo en las empresas contratistas del sector, es que no tenía tampoco otra profesión y se da cuenta que en todas no lo contratan y ya en una le dicen, mire usted, no lo contratamos porque está usted incluido en una lista negra de Telefónica. Claro, el señor, pues ejercita el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y esta sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 12 de noviembre de 2015, dice que efectivamente hay indicios de vulneración del derecho a la protección de datos personales y concluye con una indemnización de daños y perjuicios adicional de 30.000 euros al trabajador, una condena de una indemnización adicional de 30.000 euros. Bueno, esto es en cuanto a las listas negras. Y ahora ya vamos a analizar, ya hemos visto los principales problemas que en mi modesta opinión se pueden suscitar en fase de selección y ahora vamos a analizar algunos problemas que plantean las pruebas de la utilización de dispositivos digitales en el ámbito ya de la vigencia de la relación laboral. Aquí hay que distinguir, como siempre se distingue en el estudio de esta materia, pues el control que puede realizar el empresario a través de estos dispositivos digitales o herramientas tecnológicas, por una parte, y por otra parte, el control del uso que hace el trabajador de esas herramientas. Bueno, pues en la primera parte tienen una importancia o una relevancia especial las cámaras, la utilización de cámaras de videovigilancia. Miren ustedes, es importante que se regule esta cuestión y está precisamente regulada en el nuevo artículo 89 del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales. Y esto es un gran avance. Sin embargo, el objetivo del Reglamento 2016-679 era precisamente conseguir la homogeneización de las legislaciones de los Estados miembros. Bueno, pues como no regula nada en el ámbito laboral concreto, en el artículo 88, cada Estado miembro ha regulado la materia como ha creído conveniente. Y de este modo encontramos que se prohíbe la utilización por el empresario para el control de la prestación de servicios de las cámaras de videovigilancia en Austria, en Luxemburgo, en Italia, en Grecia,
En Portugal, y fíjense, en Italia se permitía la utilización en una ley ya muy antigua de 20 de mayo de 1970, pero a raíz de una reforma de 2016, pues ya no se permite y está prohibida la utilización de cámaras, de la colocación de cámaras de videovigilancia para el control empresarial. Sin embargo, se admiten con el cumplimiento de una serie de formalidades en Polonia y en Irlanda. Bueno, ¿cómo se regula en España? Vamos a hacer referencia al proyecto de ley orgánica, al artículo 89. ¿Cómo se titula este artículo? Pues el legislador hace referencia a la protección del derecho a la intimidad frente a la utilización de dispositivos digitales y de grabación de sonidos para el control empresarial. Claro, y a mí me llama la atención esta denominación porque considero que es un paso hacia detrás. Piensen ustedes que ya en lo que se refiere a la colocación de cámaras de videovigilancia ya no hablamos en el ámbito laboral del derecho a la intimidad, hablamos del derecho a la protección de datos. Hablamos de la privacidad de los trabajadores como un concepto mucho más amplio que la intimidad. Y el derecho a la protección de datos sirve de cauce, la protección de este derecho, para garantizar esa privacidad de los trabajadores. Y yo creo que es una vuelta hacia atrás por lo siguiente. La sentencia, por ejemplo, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de febrero de 1996 consideraba que el trabajador durante la jornada laboral no tenía derecho a la intimidad. De hecho, resuelve un asunto en el que las cámaras de videovigilancia captan durmiendo a cuidadoras del turno nocturno de discapacitados psíquicos y no se plantea la sala que se haya vulnerado el derecho a la intimidad, porque no existía en el ámbito laboral. Claro, esto cambia considerablemente con dos sentencias fundamentales del Tribunal Constitucional y además muy conocidas, la sentencia 98/2000 de 10 de abril, la del Casino La Toja. Existía en el casino unas videocámaras instaladas, pero decide la dirección de la empresa colocar cámaras de videovigilancia, micrófonos, o sea, todavía peor, grabación de conversaciones en zonas sensibles, la ruleta francesa y la caja. ¿Para qué? Pues con la idea de controlar si había alguna protesta por cualquier cliente, tener eso como prueba. Llega hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que no supera el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad porque no era necesaria ya que existía la instalación de unas videocámaras. La otra sentencia también relevante del Tribunal Constitucional en la misma línea en el que ya se reconoce el derecho a la intimidad en el ámbito laboral es la sentencia del caso Economato del Tribunal Constitucional, la sentencia 186/2000 de 10 de julio. En este caso se coloca la cámara de videovigilancia en la caja y se dan cuenta de que había una conducta irregular de transgresión de la buena fe contractual del cajero y, por lo tanto, dice que sí se supera el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y, por lo tanto, sí que se ha vulnerado el derecho a la intimidad. Bueno, es un paso hacia adelante muy interesante. Pero un gran hito en nuestra doctrina fue la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Universidad de Sevilla, la 29/2013 de 11 de febrero. En esta sentencia, como recordarán, había cámaras de videovigilancia para controlar el acceso de los trabajadores y se dan cuenta que había un trabajador que incumplía reiteradamente su jornada laboral. ¿Qué es lo que se hace? Pues se le despide e invoca la vulneración de derechos fundamentales y ya en esta sentencia se argumenta por el Tribunal Constitucional que lo que se considera vulnerado es el derecho a la protección de datos personales, porque había un dato personal protegido que era la imagen del trabajador. Por lo tanto, se aplica el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 que exigía información previa al trabajador. Como no había habido información, se considera por el Tribunal Constitucional vulnerado el derecho de protección de datos. Y así se llega al caso Inditex, la sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016 de 3 de marzo. En este caso, como recordarán, el Tribunal Constitucional da un paso más y viene a decir que el deber de información se entiende cumplido porque existían señalizaciones y distintivos en el escaparate de la tienda.
con lo cual ya se había cumplido el deber de información y no existe vulneración del derecho a la protección de datos. Esta doctrina del Tribunal Constitucional fue aplicada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia de 31 de enero de 2017 y en la de 1 de febrero de 2017. Y se ha dado un paso más en una sentencia que me gustaría resaltarles. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de enero de 2018, el caso López-Rivalda, que va a estar de rabiosa actualidad dentro de nada, porque esta sentencia, conforme al artículo 43 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, igual que se hizo en el caso Barbulescu, se solicitó, como había sido dictada por una sala, se solicitó que resolviera la gran sala, y yo ayer me metí ya muy tarde a ver si había resuelto, porque estamos esperando que recaiga la sentencia. Digo, bueno, si recae yo mañana lo bordo, pero no. No ha recaído, o sea que nada. Bueno, pues la sentencia López-Rivalda y otros, como saben, se habían instalado dos tipos de cámaras. Unas cámaras que eran para controlar a los clientes, que estaban visibles, y también se colocan unas cámaras ocultas para controlar al trabajador. ¿Qué viene a decir la sentencia? Pues que vulneran los derechos fundamentales las cámaras ocultas, el derecho de protección de datos, con lo cual habrá que ver qué resuelve la gran sala. Bueno, pues por eso les decía yo al principio que no alcanzo a comprender cómo a estas alturas de la evolución de la doctrina jurisprudencial y de nuestro Tribunal Constitucional, que ya no habla del derecho a la intimidad desde la sentencia del año 2013, la sentencia 29-2013 de 11 de febrero del caso Universidad de Sevilla, cómo ahora en un proyecto de ley orgánica tan novedoso, tan interesante, en el artículo 89 pone la protección del derecho a la intimidad frente a la utilización de dispositivos digitales y de grabación de sonidos por el empresario. Yo creo que hubiese sido más acertado utilizar el término privacidad, mucho más amplio. Además está en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bueno, eso en cuanto al título. Veamos la regulación. ¿Qué finalidad se reconoce en el artículo para la colocación de cámaras de videovigilancia? ¿Cuál es la finalidad según el artículo 89.1 del proyecto? El control empresarial, dando cumplimiento al artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Cualquier medio que pueda utilizar el empresario, artículo 23, esa es la finalidad de la colocación, el control empresarial. La información, que es tan importante y que es lo que ha dado tanto juego en la doctrina judicial, jurisprudencial y constitucional. ¿Qué es lo que dice el legislador en el artículo 89.2? Pues en principio que se cumple con el deber de información si se informa a los representantes o a los trabajadores o a sus representantes. Y además se refiere tanto al sector público como al sector privado. Dice, con carácter previo. Bueno, esto es un término ambiguo que podíamos plantearnos. ¿Previa a la colocación o previo al tratamiento del dato? Parece que lo razonable es previo al tratamiento del dato, según un sector de la doctrina, el mayoritario. De todas maneras, es dudoso. Lo que sí es cierto es que yo creo que para mayor seguridad jurídica se podría haber utilizado lo que ha realizado Dinamarca, que en esto sí que ha funcionado bien, porque Dinamarca, como saben, actúa más que por normas, por acuerdos interconfederales entre la patronal danesa y la central sindical, y en el protocolo adicional al acuerdo marco sí que se recoge que para la colocación de las cámaras de videovigilancia y el tratamiento del dato se exige un plazo de preaviso de 6 semanas. En relación con las cámaras se dice cómo se lleva a cabo la información, pues de forma detallada, expresa, también de una forma ambigua. Y dice, ¿de qué se informa? ¿Cuál es el contenido de la información? Dice, acerca de la medida, dice el legislador del proyecto. A mí me parece mucho más interesante, en este sentido, la ley sueca de protección de datos de 1 de agosto de 2018, que contiene una regulación detallada del contenido de la información que ha de darse al trabajador para que el empresario pueda controlar la actividad laboral mediante la colocación de cámaras de videovigilancia. El párrafo segundo también hace referencia a que en el caso de ilícito, que es justo lo que se nos presenta como prueba en el ámbito de la jurisdicción social, la grabación de la cámara
cuando el trabajador incurre en algún ilícito laboral. En caso de ilícito, el deber de información se entiende cumplido con los distintivos o señalización de la existencia de las cámaras. Acoge la misma doctrina, bueno, lo que hace es acoger la doctrina constitucional del caso Inditex, pero miren ustedes, es igual que el artículo 26.1 de la Ley de Protección de Datos alemana de 30 de junio del año 2017, que viene también a recoger la doctrina del Tribunal Supremo alemán, del Tribunal Federal alemán, consagrada fundamentalmente en dos sentencias que fueron muy relevantes, la de 20 de octubre de 2016 y la de 22 de septiembre del año 2016. Y además se prohíbe la colocación de cámaras de videovigilancia en los sitios de esparcimiento, de ocio, de descanso. En esto coinciden todos los Estados miembros que han adaptado su normativa en función del reglamento europeo. Bueno, pues esto en cuanto a la colocación de cámaras, pero el párrafo tercero del artículo 89 del proyecto de ley orgánica se refiere a la grabación de conversaciones, grabación de sonidos. Y como dice el legislador en la Ley de Irlanda del año 2018, la grabación de conversaciones tiene un trato diferente porque es altamente invasiva de los derechos fundamentales. Y en este sentido, nuestro legislador exige, para que sea lícito colocar y hacer el tratamiento de las conversaciones, que tenga como finalidad salvaguardar las instalaciones, los bienes o las personas de la empresa. Bueno, esto es en cuanto a las cámaras de videovigilancia. La geolocalización también viene regulada en el artículo 90 del proyecto, ha sido regulada en numerosos países también de los Estados miembros, fundamentalmente la geolocalización como sistema de localización de los trabajadores se lleva a cabo bien a través de una aplicación que se descargan en la tablet o en el teléfono móvil o bien a través del GPS colocado en el vehículo de la empresa. A mí la regulación del artículo 90 del proyecto de la ley orgánica viene a ser muy similar a la de las cámaras de videovigilancia en cuanto a la finalidad, la información, el objetivo, la forma, el contenido de la información. Y lo único que yo considero que se podía haber incorporado o que se debe de tener en cuenta, porque claro, todo esto se remite el legislador no a la regulación que es muy parca en el proyecto, sino fundamentalmente al cauce de la negociación colectiva, que es donde se tiene que llevar a cabo una regulación detallada. Y en este sentido yo propongo que en la negociación colectiva los interlocutores sociales deben tener en cuenta, como hace la legislación irlandesa de 2018, que cuando se le facilita al trabajador un vehículo también para uso privado, debe de llevar un conmutador de privacidad o una desconexión, la posibilidad de una desconexión, de un instrumento de desconexión de GPS. Esto en cuanto a la geolocalización. Los datos biométricos son muy utilizados en el ámbito laboral, no vienen regulados en el proyecto de ley orgánica de protección de datos y de garantía de los derechos digitales, pero han sido reiteradamente aceptados desde la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de julio del año 2007, que se pronunció respecto de si cabe la huella digital como dato biométrico para el acceso a la empresa. Era en el sector privado a los efectos de controlar la jornada laboral, pero que es perfectamente lícito. Las tarjetas identificativas, ¿vulneran el derecho de protección de datos? Pues en principio ha dicho el Tribunal Supremo que no se vulnera. Y respecto a la vulneración de datos personales, en el ámbito de la vigencia de la relación laboral, no me resisto a al menos comentar, aunque sea brevemente, el derecho a la desconexión digital, que es tan nuevo. Derecho a la desconexión digital, que viene regulado en el artículo 88 del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, y que el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral es una novedad que va a recoger nuestra normativa, pero realmente no es tan nuevo. En algunas políticas de empresa, reglamentos internos y políticas internas de grandes empresas ya se regulaba y se regula. Por ejemplo, en la empresa AXA es interesante, en la empresa AXA, en Orange, en la Mercedes, en Michelin, en la empresa Mercedes, en estas normas
de régimen interior, pues se regula lo que se denomina los mail on holiday, que es lo que hacen es directamente redireccionarlos a los correos de otros trabajadores que estén disponibles, cuando el trabajador al que se dirige está de vacaciones. Eso viene a ser, la desconexión digital viene a ser el derecho a que el trabajador no sea molestado durante el periodo de descanso, de vacaciones o de permisos. Y realmente es interesante porque el precedente se encuentra en la legislación francesa. Miren ustedes, en la legislación francesa ya se había contemplado en una sentencia del Tribunal de la Corte de Casación francesa de 2 de octubre del año 2001, 4 de octubre del año 2001, en la que viene a decir que además del derecho del trabajador a la desconexión digital, existe el deber del empresario. A mí me parece sumamente interesante porque en nuestra normativa, en el proyecto, no se hace referencia al deber del empresario. Y además, fíjense que en un despido de un conductor de ambulancia que resolvió la Corte de Casación francesa en la sentencia de 17 de febrero del año 2004, o sea, hace ya bastante tiempo, pues declaró el despido improcedente de un conductor de ambulancia que no cogió las llamadas a su teléfono móvil durante el mediodía en el periodo de descanso para el almuerzo y consideró que había un derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Bueno, pues se hizo además un interesante acuerdo interconfederal profesional en el año 2013 en el que se recogía este derecho en el ámbito francés y también hay un informe muy interesante, el informe que acoge el nombre de su autor, Medlin, que era el director general de recursos humanos de la empresa Orange, cuando emitió el informe a instancia del Ministerio, y en ese informe interesante también hace referencia al deber empresarial de cumplir la desconexión, el derecho a la desconexión digital del trabajador. Bueno, pues con estos antecedentes se llega a la ley francesa, que es la ley 2016-1088, de 8 de agosto, que reconoce el derecho y con posterioridad lo interesante es que además se ha codificado, es decir, se ha introducido en el Código de Trabajo francés, en el artículo 2242, apartado 8, párrafo 7 del Código de Trabajo francés. Bueno, que eso yo lo veo bien para que se haga en el Estatuto de los Trabajadores, porque vamos a tener un proyecto muy interesante que regula cuestiones en el ámbito laboral de protección de derechos personales, de datos personales y se deben también de codificar en el Estatuto de los Trabajadores. Voy terminando muy brevemente. En relación con este derecho de la desconexión digital, pues destacarles que la regulación es igual que en Francia, que se regula por la negociación colectiva, en su defecto por acuerdo entre la empresa y los trabajadores, y siempre cabe que en la política interna de la empresa se regulen las modalidades de ejercicio, los actos de formación, etcétera. La segunda cuestión durante la vigencia laboral, si me permites, en 3 minutos. Como ustedes saben, el control por parte del empresario de la utilización de herramientas digitales del trabajador pues ha sido objeto de numerosa doctrina judicial que comenzó en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 12 de septiembre del año 2006, en la que se enfocaba el tema desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores para el registro de taquilla, enseres y tal. La importante sentencia de Aurelio Desdentado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 26 de septiembre del año 2007 ya dice 3 cuestiones esenciales. No se aplica el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino el 23. Existe una expectativa razonable de confidencialidad de que el trabajador puede utilizar las herramientas digitales que solo se pueden neutralizar mediante la información y la prohibición expresa. En este sentido, se admite en la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta de 6 de octubre de 2011 la instalación de programas espías por parte del empresario, la importante sentencia 170-2013 de 7 de octubre del Tribunal Constitucional permite que la prohibición se lleve a cabo bien en el convenio colectivo, en el contrato o en la normativa interna de la empresa, y así llegamos al caso Barbulescu, que como conocen
exige que consideró en principio que no se había vulnerado el derecho de protección de datos del señor Barbulescu en la sentencia de 12 de enero de 2016 y en la de 5 de septiembre de 2017 de Gran Sala se llega a la conclusión distinta. Se regula en el proyecto de ley orgánica, en el artículo 87, se ha propuesto por el Senado una enmienda al párrafo segundo, no creo que prospere en el proyecto de, antes de ayer, el 14 de noviembre de 2018. Y ya para terminar, en la fase de prueba, pues si la prueba que presentan, ustedes saben que la ley de la jurisdicción social permite la admisión en el propio momento de la proposición de la prueba. Yo lo considero muy peligroso para poder valorar si la prueba es válida o no. En cualquier caso, si la prueba se declara nula porque no reúne todos los requisitos, porque vulnera los derechos fundamentales, la solución será pues que carece de validez y probablemente la nulidad de las actuaciones. Pero termino citando a Cicerón. Con independencia de que la prueba sea nula, no hay carga más pesada que la propia conciencia. Muchas gracias. Pues, ¿qué les voy a decir? Uno se va haciendo pequeño cada vez que se van cogiendo, se va dando cuenta de que no, realmente es impresionante, ¿no? O sea, hay cosas, es una cosa abrumadora. Yo no sé. Lo de Ana María Orellana, pues realmente, es que, insisto, es que es una cosa abrumadora. Yo la tenía aquí, claro, y no piensa uno cuando le dan el privilegio de tener que presentar a alguien así, no le dicen que viene con la carga de tener que decirle que se pasa de tiempo porque es algo desagradabilísimo, porque yo estaría aquí hasta las 11 de la noche escuchando, pero bueno, hay muchas preguntas y muy interesantes y la autoridad que me confiere estar aquí me va a permitir que nos tomemos el tiempo necesario para que todas las preguntas que son interesantísimas sean debidamente respondidas, porque yo creo que eso sí que es un derecho fundamentalísimo que nos hemos ganado todos los congresistas. Tenemos que respetarlo. Y es que Ana María Orellana nos conteste con esa claridad y ese conocimiento. Hay una primera pregunta que estaba ya planteada muy al inicio incluso de la ponencia, que dice algo así como, bueno, la ponencia gira en torno al trabajador, pero con el empresario, ¿qué pasa? Dice, ¿no? Dice nuestro compañero Javier Garriga, dice, WhatsApp, correos electrónicos, documentación interna de la empresa, grabaciones de llamadas o conversaciones personales utilizados por el trabajador como prueba. Es decir, aquí un poco el enunciado sería datos personales, grabaciones, aunque bien, y la prueba del proceso. ¿Qué ocurre con esto? Y la pregunta es, ¿vale todo? Bueno, pues eso es lo que nos pregunta Javier Garriga, aparte de que le agradece a la ponente y le da la enhorabuena por su excelente trayectoria profesional y capacidad de trabajo. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ha hecho a nuestra ponente académica de número, con lo cual pues confirma la Real Academia que sigue teniendo un criterio extraordinario, debo decirlo, porque si no reviento. Gracias. Información y proceso. Yo veo que el tema de la prueba en el proceso laboral, cuando se utilizan este tipo de pruebas, todo depende de la valoración. Es más prudente admitir la prueba por el órgano judicial, a mi juicio, desde luego personal, y luego valorarlo porque las connotaciones son difíciles. ¿Qué ocurre con los WhatsApp? Los WhatsApp, en realidad, acreditan lo que dicen. En principio, tendría que acreditarse que no han sido manipulados, igual que la restante prueba. Fundamental que no hayan sido manipulados, pero es que además tendríamos que ver si realmente nos está encubriendo una prueba de interrogatorio de parte o una prueba de interrogatorio de testigos encubierta sin contradicción en el acto del juicio. O sea que todo es complicado. Ahora bien, ¿qué ocurre con el empresario? ¿Vale todo? Pues yo personalmente considero que no. Bueno, claro que cada uno utiliza los medios de prueba a su alcance, por supuesto está en su legítimo derecho de defensa, pero que la valoración que hace el órgano judicial debe ser ponderando todas las pruebas propuestas. O sea, que tampoco la utilización de las nuevas tecnologías es tan clara. Ahora que la figura del empresario está un poco olvidada, y en el proyecto de ley orgánica de protección de datos también. Por ejemplo, yo no lo he dicho, pero yo proponía que en el derecho a la desconexión digital, pues
hay también que hacer una referencia a como pauta para la negociación colectiva, incluso para la reglamentación interna. Oye, que cabe que el empresario en un momento puntual necesite que el trabajador realice una actividad. Entonces, yo lo que quería hacer constar es que aquí en España no se regula, pero que en el capítulo primero de la ley francesa, lo primero que se regula son los supuestos excepcionales, en los que cabe que el trabajador tenga que realizar alguna actividad, pero siempre remunerada, en cualquier caso, y previo consentimiento. Pero claro, el empresario vale todo. Bueno, pues cada prueba deberá ser valorada con el conjunto de la prueba. Y aquí nos movemos en una prueba muy difícil. Por no perder el hilo, una pregunta vinculada, un tema que siempre sale muy a colación de este asunto de los datos, la privacidad, la prueba, su nulidad, que sería, el enunciado en este caso sería nulidad de la prueba versus nulidad del despido. Es decir, si la prueba es nula, implica su expulsión del proceso, pero no necesariamente implica que el despido sea nulo. Ese es un poco el enunciado. Depende, claro, depende del caso concreto. En principio, la nulidad de la prueba lo que supone es la nulidad de la prueba y no la nulidad del despido. Usted podrá acreditar lo que acredite, después podrá utilizar a lo mejor justificar la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales. A veces irá completamente vinculado. Pero lo que no cabe es presentar, porque si se colocan pruebas de videovigilancia y se presenta la grabación de la cámara de videovigilancia, ¿hay alguna vulneración del derecho fundamental? No, hay vulneración del derecho fundamental en la obtención de la prueba. La prueba es nula, pero luego eso no significa que el despido sea nulo. El despido, si no se acredita la causa de la extinción, será improcedente. Pero no ha habido un despido con vulneración de derechos fundamentales. O sea, para eso tiene que haber justificación de indicios y acreditar la justificación razonable y objetiva. O sea, artículo 182. Yo estoy de acuerdo, pero es un tema, en todo caso, muy polémico. Depende, es que depende del caso. Es que puede darse el caso en el que, desde luego, si hablamos de discriminación en el acceso al empleo o una discriminación porque no le renuevan el contrato temporal, considera que es un despido y es por discriminación por razón de sexo, la falta de renovación del contrato es un despido nulo. Sí, pero bueno, si la cámara que graba a la cajera robando... Pues no ha quedado acreditado. Ha sido una cámara puesta oculta, sin información. Hombre, está claro que si es el único medio probatorio y el empresario lo ha obtenido ilícitamente, pues el despido aparentemente ha sido causado o provocado con una vulneración de un derecho fundamental. El problema es, ¿y si el empresario aporta a la acreditación de la causa del despido otro elemento probatorio que no es nulo? Es decir, un testigo, por ejemplo, que la vio robando también. ¿Aquí qué debe hacer el juez? Debe expulsar del proceso la cámara y, por lo tanto, esa prueba queda invalidada y no contamina la calificación del despido. Y, por lo tanto, si el testigo fuese valorado como suficiente por el juzgador para la calificación del despido, podría ser en ese caso ese medio probatorio suficiente para considerar el despido procedente y, por lo tanto, el único efecto que habría de la vulneración del derecho fundamental sería la expulsión de la prueba del proceso. Sí. Yo sí lo entiendo. Vamos a ver, sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta de 2 de febrero del año 2017. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo? ¿Es el caso ese? Sí. Lo que hace el del gimnasio, lo que hace el Tribunal Supremo es anular la prueba y declarar el despido improcedente porque y anular las actuaciones para que resuelva el juez de instancia partiendo de que la prueba no es válida. ¿Me entienden? Entonces el despido tal. Pero es que eso se hace en todos los países. Supone la vulneración del derecho de protección de datos, supone la nulidad de la prueba así obtenida, con vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, estoy recordando una sentencia además que me llamó la atención, que es del Tribunal Supremo de Luxemburgo, de 14 de julio del año 2015, en el que, fíjense, graba la cámara a un camarero que se queda en el bar, empieza a ingerir bebidas alcohólicas y bueno, y termina con una cogorza impresionante. Claro, lo despiden porque era durante la jornada laboral y declara nula la prueba porque en Luxemburgo recordarán que les he dicho que estaba prohibida la colocación de cámaras de videovigilancia. Bueno, pues claro, declara la prueba nula y declara el despido improcedente, no nulo. O sea, que no es en España, es en todos los países. Hay también un problema, yo creo, con la aplicación de la ley procesal nuestra, y es que
hay dos fases claras dentro del proceso. Una fase primera, que es la de auxilio a las partes para acceder a los medios probatorios en la fase de juicio, es decir, estamos hablando del 93, de la ley reguladora, y un momento posterior, perdón, de admisión de la prueba que, por el artículo 85-87 de la ley reguladora de la jurisdicción social, debe realizarse una vez se ha contestado a la demanda, se ha hecho la fijación de los hechos controvertidos y, por lo tanto, señoría puede apreciar o no la pertinencia, entre otras cosas, de la prueba. Pero no hay, aunque está previsto en el artículo 87 también, un procedimiento para la determinación, o sea, no hay un incidente para la determinación de la posible validez de una prueba. Es decir, la rapidez, la celeridad del proceso laboral no favorece que se pueda hacer un enjuiciamiento real sobre la licitud de la prueba. No, después de lo que hemos visto, de la doctrina judicial, si hay que hacerlo in situ, claro, es horrible. Pero es un peligro, porque realmente estamos tocando temas muy importantes, y son temas que afectan a los derechos fundamentales. Hay un juzgado catalán, con un magistrado ya de mucha solera, que cuando se le plantea algún problema en cuestión de legalidad de una determinada prueba, convoca a las partes a un incidente. ¿Sí? Porque ahí sí puede, en ese incidente, como prevé la ley, practicar pruebas sobre la licitud o no del medio probatorio. No lo prevé la ley, pero a mí me ha parecido siempre una cosa ingeniosa, sí. Y es un poco también muestra de cómo a veces pues los jueces de la instancia, que son los importantes en una jurisdicción de única instancia como la nuestra, se van buscando la vida con el proceso y esos son los que... Bueno, sigo con las preguntas. Muy interesante también lo hace nuestra compañera Isabel López Parra. Dice, ¿qué ocurre con las fotos corporativas de la web de la empresa? De trabajadores o clientes, las fotos en definitiva. Dice, ¿hay que preparar algún procedimiento además del consentimiento expreso? Es que el consentimiento no vale. Consentimiento no vale. Las directrices del grupo de trabajo, las de 10 de abril de 2018, han dicho que el consentimiento no se presta libremente en el ámbito laboral cuando el trabajador está sometido al poder de dirección empresarial. Entonces, el consentimiento no. Aquí lo que habría que hacer es, primero, como siempre, valoremos si es un dato protegido. La imagen de los trabajadores en la fotografía de la web corporativa. ¿Es un dato protegido? Sí, porque es una información, la imagen sobre una persona física identificada. Vayamos al tratamiento. ¿Es un dato, la imagen, especialmente protegido? No. Entonces, ¿cuál es la base jurídica? El consentimiento, hemos dicho que en el ámbito laboral plantea numerosos problemas. ¿Cuál sería la ejecución que sea necesario para la ejecución del contrato? ¿Es necesario para la ejecución del contrato que salga la foto en la web corporativa? No. Luego hay una vulneración. Es bueno saberlo. Nos pregunta... En principio, ¿eh? Luego habrá que saber cuánto... Salvo que se acredite que es necesario. Salvo que se acredite que es necesario. Si a ustedes se le ocurre algún argumento, depende a quién defiendan, claro, por el cual si se puede considerar necesario, sí que podríamos estar hablando de la existencia de una base jurídica, pero hay que actuar siempre así. Nos pregunta Fernando Velasco, un poco a raíz de lo que entiendo que la pregunta por el momento en que ha caído, yo lo vi con el momento que hablábamos de la empresa del hotel que pasaba el currículum a otro y como lo había pasado en papel, ¿no? Y nos pregunta, cuando el archivo es físico, papel, dice, ¿no es obligatorio hacer tratamiento y cumplir la normativa de protección de datos? Es que ya eso es un tratamiento. Es que eso ya es un tratamiento. O sea, hacer un fichero, aunque sea en papel, sea de cualquier manera, sea digital, sea como sea, incorporar el currículum a un fichero, eso es un tratamiento del dato, a efectos de la ley y del reglamento europeo. Nos preguntan también que qué opinión merece a la ponente la exigencia, dice, en algunos puestos, de presentar un certificado de, más que un certificado de delitos de naturaleza sexual, entiendo que un certificado de no haber incurrido. Certificación negativa de antecedentes penales en delitos sexuales.